El sol pegaba duro esa mañana, rebotando sobre las vigas de acero y los cascos amarillos de los trabajadores. El sonido de martillos y grúas llenaba el ambiente, pero hubo un momento, solo uno, en que todo pareció detenerse. Un grupo de ejecutivos pasó riendo por el pasillo principal de la obra. Trajes, planchedos, relojes caros, café en mano en fondo, un hombre de piel oscura, con el uniforme manchado de cemento, se agachaba colocando ladrillos con precisión. «¿Y ese? ¿Desde cuándo los ingenieros cargan ladrillos?», bromeó uno. Las risas no tardaron, pero ese hombre no respondió. No levantó la vista. Solo apretó un poco más los guantes de trabajo, fijó la línea del muro y siguió colocando el siguiente ladrillo. Su nombre era Joaquín Santos. Para todos ahí, era un simple albañil, uno más invisible, pero lo que nadie sabía es que Joaquín era el verdadero fundador de toda esa empresa. Y lo que iba a pasar esa semana cambiaría la historia de Ingeniería Imperial para siempre. Joaquín había regresado, no como jefe, no como figura de poder. Regresó como un obrero más porque a veces, para ver la verdad, hay que volver al suelo donde todo comenzó. Y él estaba a punto de descubrir que su empresa ya no era lo que alguna vez soñó construir. Joaquín Santos no nació con riquezas, nació con una pala en las manos y una convicción en el corazón. Desde joven, soñó con construir algo más que casas. Quería levantar dignidad, respeto y un espacio donde el trabajo se valorara de verdad. Con años de esfuerzo, fundó Ingeniería Imperial, una empresa que empezó con reparaciones modestas, luego construcciones medianas, hasta convertirse en un gigante del sector. Joaquín no olvidaba sus raíces, caminaba entre los trabajadores, comía con ellos, escuchaban para él. Un casco no hacía menos valioso a nadie, pero la vida tiene sus vueltas. Una enfermedad grave lo obligó a alejarse un tiempo. Confió en su equipo. Dejó a Marcelo Acevedo y otros ejecutivos como encargados temporales. Pero, al volver, lo que encontró lo dejó sin aliento. Había rumores en gente despedida, sin razón proyectos recortados, a costa del personal, un ambiente de miedo, donde antes había orgullo. Joaquín quiso saber la verdad, pero sabía que no bastaban informes. No, si quería descubrir lo que realmente estaba ocurriendo, tendría que regresar de otra forma. Así lo hizo. Cambió el traje por un uniforme viejo. Se puso un casco barato. Y entró como cualquier otro albañil. Nadie lo reconoció. Para todos era el nuevo, el que cargaría ladrillos, el que barrería el polvo del suelo. Y él aceptó ese rol sin protestar. Porque a veces, para salvar lo que construiste, tienes que ensuciarte las manos de nuevo. Desde el primer día en obra, Joaquín lo sintió. Miradas de desprecio, burlas de ejecutivos, indiferencia de supervisores, pero él lo observó, escuchó. Y cada palabra que oía, cada injusticia que presenciaba, era como un ladrillo más, uno que no colocaba en la pared, sino en el muro de decisiones que estaba por levantar. Joaquín no era solo un albañil, era un arquitecto del cambio. Y aunque nadie lo sabía aún, estaba construyendo algo mucho más grande que un edificio. El segundo día, en la obra, Joaquín cargaba una pila de ladrillos cuando escuchó las risas otra vez. «Mira, ese, parece que ni sabe cómo se cargan». Era Paulo, el director de operaciones, otro ejecutivo que jamás había pisado tierras sin suelas italianas. Joaquín no respondió, pero por dentro apretó los dientes. No era la primera vez que lo subestimaban, pero ahora dolía diferente, porque esta vez era su propia empresa la que él fundó, la que construyó desde el suelo, la que ahora trataba a su gente como basura a la hora del almuerzo.
Joaquín se sentó con los obreros en el comedor improvisado en una lona, 2 bancos y platos plásticos, con arroz y frijoles, a nada parecido al salón VIP de los ejecutivos que almorzaban en el último piso, con vino. Carón Francisco, un albañil canoso y curtido por el sol, rompió el silencio. Esta empresa ya no es la misma. Nos tratan como si fuéramos partes de una máquina, y si fallas, te cambian y ya. Joaquín bajó la mirada. No quería mostrar lo mucho que esas palabras le dolían. Cada que alguien decía, ya no es la misma, sentía que le arrancaban un pedazo del alma, pero no dijo nada, porque su misión aún no estaba completa. Tenía que ver hasta dónde llegaba la podredumbre, y así, durante varios días, Joaquín fue testigo silencioso de lo que nadie se atrevía a decir en voz alta en supervisores gritando a empleados por errores menores, en pagos retrasados con excusas absurdas, en empleados despedidos, sin explicación. En los pasillos se murmuraban historias de injusticias, en gente que había trabajado 10 años y que fue echada con una hoja en blanco. Joaquín sentía cada golpe como si lo recibiera Elan, pero también cada palabra, cada gesto, era una pieza más de un rompecabezas que él ya había empezado a armar. No podía arreglar nada aún, pero cuando lo hiciera, nadie en esa empresa volvería a sentirse invisible, ni Francisco ni Rosa, la cocinera que servía sin descanso, ni ninguno de los trabajadores que construían el futuro mientras otros se burlaban desde las alturas. Y así, con el corazón cargado de rabia silenciosa, Joaquín se preparaba para algo grande. El cambio no llegaría con palabras, llegaría con acciones, y ya se acercaba el momento. Mientras Joaquín mezclaba cemento en uno de los pisos medios, en el último nivel del edificio ocurría otra escena, muy distinta. Marcelo Acevedo, el director general interino, alzaba su copa de vino tinto frente a un grupo de inversores. Recortamos al 30% del personal de base, y los números siguen creciendo. Estos trabajadores no tienen idea de lo reemplazables que son. Risas en brindis en negocios, todo desde una sala climatizada con vista panorámica, mientras abajo el concreto seguía caliente y el sudor caía en silencio. Joaquín lo escuchó todo. Estaba justo afuera, barriendo los restos de madera en el pasillo. Detuvo el movimiento de su escoba. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. A la rabia se le subía como una marea que no podía contener. No, por Elan, por Francisco, por Rosa, por cada uno de los que eran tratados como números. Marcelo, el mismo, al que Joaquín una vez apoyó como promesa de renovación, ahora celebraba la explotación. Hablaba de eficiencia, pero solo conocía la codicia. No sabía lo que era cargar una viga bajo el sol. No entendía lo que significaba levantarse a las 5 para llegar al primer turno. No conocía el sacrificio. Joaquín Cian lo había vivido. Y ese contraste, esa indiferencia, disfrazada de liderazgo, fue el último clavo en esa noche. Joaquín llegó a casa en silencio. Se sentó frente a una caja polvorienta que guardaba desde hacía años dentro. Encontró lo que un día escribió con ilusión: valores fundamentales de ingeniería imperial, respeto, inclusión, justicia. ¿Dónde quedó todo esto?, murmuró, sintiendo el nudo en la garganta, pero no se quebró. Porque si algo había aprendido, era que reconstruir también empieza por demoler lo podrido. Él ya tenía claro lo que debía hacer. Solo faltaba un poco más de evidencia. Y entonces, actuaran. Al día siguiente, Joaquín se levantó más temprano que nunca. Llegó a la obra antes que los supervisores, antes que las máquinas. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que los informes jamás mostrarían. Lo vio todo. Supervisores que trataban a los obreros como si fueran basura. Gritos innecesarios en castigos injustificados.
¿Trabajas más rápido o hay 20 allá afuera esperando tu puesto? Eso le gritaban a un joven que apenas tenía 19 años. Joaquín lo vio apretar los labios y seguir cargando. Con el alma hecha pedazos, vio también cómo Francisco tenía que ajustar su vieja herramienta con cinta, porque no hay presupuesto. Para reemplazos, escuchó excusas de retrasos en pagos. Tuvimos un error en nómina. Espérate, hasta el próximo viernes. Pero, arriba, en el comedor ejecutivo, se acababan de comprar una máquina de espresso de 30,000 pesos. La rabia de Joaquín crecían, pero no explotaban, porque sabía que para reconstruir su empresa primero tenía que exponer toda la verdad. Y entonces llegó la oportunidad. Oye tú, el nuevo, le dijeron un día, limpia la sala de reuniones. Joaquín tomó el trapeador y entró dentro. Estaban Marcelo y el resto de directivos, discutiendo su siguiente estrategia de ahorro. Estos albañiles se quejan demasiado. Si no les gusta, que se larguen. Hay muchos más. ¿Dónde salieron ellos? Joaquín fingió no oír en bajo la cabeza y pasó el trapo, pero grabó cada palabra en su mente. Salió de esa sala con las manos temblando, pero con el corazón decidido. Ya no necesitaba más pruebas. Sabía todo lo que tenía que saber. Marcelo no solo estaba destruyendo la cultura de la empresa, estaba pisoteando la dignidad de cada persona que construyó esa empresa desde cero. Y ese mismo día, al caer el sol, Joaquín tomó una decisión firme. La próxima vez que entrara a esa sala, no sería con un trapeador, sería con el poder de quien realmente mandan, y nadie lo vería venir. A la mañana siguiente, no fue una más en sol. Apenas salía y ya se sentía algo distinto en el ambiente. Joaquín llegó puntual, pero no vestía su uniforme de obra, tampoco traía los guantes, ni el casco desgastado. Llevaba un traje impecable, corbata bien anudada, y junto a él caminaba Ricardo Almeida, uno de los principales accionistas de Ingeniería Imperial. Los trabajadores lo vieron pasar, confundidos. Francisco, con la herramienta aún en la mano, lo miró incrédulo. Joaquín, ¿eres tú? Joaquín se detuvo, puso una mano firme en el hombro de su viejo amigo, y dijo, sí, Francisco, soy John. Pero no solo soy el albañil, soy el fundador de esta empresa, y hoy las cosas van a cambiar. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero todos sintieron que algo grande venía. Joaquín no se detuvo, subió directo al último piso. Abrió la puerta de la sala de juntas. Sin anunciarse, Marcelo estaba al centro, hablando de más despidos. Ver entrar a Joaquín lo miró con desprecio. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te crees para entrar así? Joaquín no vaciló. Caminó hasta la cabecera de la mesa, se plantó firme y respondió, soy Joaquín Santos, el fundador y mayor accionista de Ingeniería Imperial, y he venido a corregir todo lo que ustedes han destruido. Silencio absoluto. Las risas desaparecieron. Marcelo quiso hablar, pero Joaquín lo interrumpió. Sacó un dossier, lo colocó con fuerza sobre la mesa. Aquí están las pruebas en recortes injustificados, maltratos, fraudes internos. Toda su gestión ha sido una vergüenza. ¿Crees que puedes venir a darnos órdenes?, gritó Marcelo, nervioso. No lo creo. Lo sé. Esta empresa es mía, y ustedes están fuera. El corazón de Marcelo casi se detuvo. Los demás ejecutivos se miraban entre sí, sin saber qué decir. Ricardo Almeida, el accionista, alzó la voz. Nosotros en el consejo confiábamos en ustedes, pero está claro que esa confianza fue traicionada. Todo cambia desde hoy. Marcelo intentó defenderse. Esto es injusto. No puedes despedirme así. Joaquín colocó un documento frente a él. Aquí está tu carta de renuncia. Tú
y todos los que permitieron esta cultura tóxica están despedidos. Y con esas palabras, el albañil invisible se convirtió de nuevo en el líder que esa empresa necesitaba. Pero esto apenas comenzaba. A la sala de juntas se quedó en completo silencio. Marcelo, el director general interino, palideció. Acababa de escuchar las palabras que jamás pensó oír. Estás despedido. Por un segundo, intentó mantener su fachada de poder. No tienes idea de cómo funciona esta empresa ahora, Joaquín. El mercado cambió, ya no se puede sostener a empleados ineficientes. Pero Joaquín no levantó la voz, solo lo miró, con una calma tan firme que heló la sala. ¿Y tú crees que eficiencia es explotar a la gente, despedir sin razón, hacer dinero a costa de la dignidad de quienes levantan esta empresa con sus propias manos? Eso no es eficiencia, Marcelo. Eso es esclavitud disfrazada. Los ejecutivos comenzaron a removerse incómodos en sus sillas. Algunos bajaron la mirada. Otros evitaron a Joaquín por completo. Ricardo Almeidao, el inversionista, tomó la palabra. Estamos de acuerdo. Esto se acabó. A partir de hoy, se tomarán medidas legales y administrativas. La empresa volverá a los valores que la fundaron. Patricia, la directora financiera, y Roberto, jefe de recursos humanos, intentaron defenderse. Solo seguíamos órdenes. Joaquín los miró directamente. Seguir órdenes no es excusa para permitir abusos. Ustedes sabían lo que estaba mal y eligieron callar. Les mostró los papeles. Sus renuncias también están aquí. Ustedes tampoco seguirán. El ambiente se volvió denso, como si el aire se hubiera detenido entonces. Joaquín se volvió hacia la puerta. Ahí estaban Rosa, Francisco y varios trabajadores más. Todos habían decidido acompañarlo. Todos estaban ahí para presenciar el momento en que la verdad saliera a la luz. Joaquín extendió los brazos y dijo: ustedes son el corazón de esta empresa. Su trabajo, su esfuerzo, su sudor. Eso es lo que la hace funcionar. Rosa dio un paso adelante, dudando. ¿De verdad vas a cambiar esto, Joaquín? ¿No es solo otra promesa? Joaquín se acercó, la miró directo a los ojos y respondió: no he vuelto a prometer. He vuelto para hacer, para recuperar lo que esta empresa perdió, su alma. Los aplausos comenzaron tímidos, pero en segundos se convirtieron en una ovación. El eco de esos aplausos no solo llenó la sala de juntas, llenó el corazón de quienes llevaban años en silencio. Y ese día, Ingeniería Imperial dejó de ser una empresa más para volver a ser una familia. Esa misma tarde, Joaquín no se escondió, no se fue por la puerta trasera. Se quedó caminando por los mismos pasillos, donde días antes lo habían tratado como el nuevo pero esta vez las miradas eran distintas. Donde antes había desprecio, ahora había respeto. Donde antes había indiferencia, ahora había esperanza. Joaquín no alzó la voz, ni se llenó de discursos. Solo escuchó. Saludó a Rosa en la cocina, a Kevin en el área de apoyo, a los soldadores, electricistas, administrativos, y en cada apretón de manos, en cada sonrisa, dejó claro que su liderazgo no se trataba de estar por encima, sino de caminar al lado al día siguiente. Convocó una gran asamblea en el patio de la empresa. Hombres y mujeres que antes no se atrevían a hablar en público se reunieron con ojos atentos. Algunos aún dudaban, pero todos querían creer. Joaquín subió a un pequeño estrado improvisado y tomó el micrófono. Ingeniería Imperial nació del esfuerzo de todos ustedes, no de un solo nombre. Esta empresa se construyó con manos ásperas, madrugadas, sin dormir, y sueños que nadie vio. Y por eso estoy aquí, porque les fallé al no estar cuando más me necesitaban. Pero eso cambia hoy. Un aplauso estalló entre la multitud, pero Joaquín alzó la mano con firmeza.
El cambio no es solo por mi regreso en el cambio, es porque todos, cada uno de ustedes, van a formar parte de él. Entonces, anunció lo impensable: aumentos salariales para los trabajadores de base, programas de capacitación para quienes quieran crecer dentro de la empresa y, lo más importante, un comité interno formado por los propios empleados, con voz y voto en las decisiones. En los rostros cambiaron a lágrimas discretas, a abrazos espontáneos, por primera vez en mucho tiempo. Los trabajadores se sintieron vistos. Francisco fue llamado al frente con la voz quebrada. Dijo: llevo más de 10 años aquí y nunca creí que vería esto en Joaquín. Gracias por devolvernos la dignidad. Joaquín bajó del escenario, lo abrazó y le respondió: la dignidad nunca debió haberse ido. Lo único que hice fue traerla de vuelta. Y con esa frase quedó claro que Joaquín no solo había recuperado su empresa, había recuperado su propósito y había encendido una chispa que nadie podría apagar con los días. Lo que muchos creían imposible empezó a volverse realidad. En ingeniería imperial ya no era la misma. Joaquín no perdió ni un minuto comenzó a implementar cada uno de los cambios que había prometido porque para él, hablar bonito nunca fue suficiente. Lo que importa es cumplir. Lo primero fue depurar la dirección. Todos los ejecutivos involucrados en los abusos fueron removidos. En su lugar se formó un nuevo equipo enfocado en dignidad humana, no solo en rentabilidad. Después, reunió a todos los empleados en una segunda asamblea. Esto no se trata de mí, se trata de ustedes, cada uno con una historia, cada uno con una lucha que merece ser escuchada. Y anunció, sin rodeos: aquí nadie volverá a ser solo un número. Rosa fue ascendida a supervisora de cocina, recibió nuevo personal, mejores horarios y un salario justo. Francisco, el albañil de toda la vida, fue invitado a ser parte del comité interno de trabajadores. Nadie representa mejor a los obreros que tú, le dijo Joaquín. En cada rincón de la empresa comenzó a respirar diferente. Se instalaron buzones de sugerencias reales. Las quejas dejaron de caer en saco roto. Incluso se remodelaron áreas olvidadas, como los baños del personal, que llevaban años sin mantenimiento. Porque para Joaquín, los pequeños detalles también construyen respeto. Y en medio de todo ese cambio, una joven ingeniera llamada Laura se le acercó durante una pausa para el café. Joaquín nunca había trabajado en un lugar donde el dueño se preocupara tanto por la gente. Gracias. Él solo sonrió. Con humildad: no hago nada extraordinario, solo intento corregir lo que nunca debió permitirse. Pero todos sabían que sí, era extraordinario. Porque en un mundo donde la mayoría solo ve ganancias, Joaquín veía personas. Y eso lo cambiaba todo. El atardecer pintaba el cielo de naranja sobre el edificio de ingeniería imperial. Desde la ventana de su oficina, Joaquín observaba cómo los trabajadores se marchaban, ya no cabizbajos, ya no agobiados, ahora se iban sonriendo, bromeando entre ellos, como si el alma de la empresa hubiera regresado. Joaquín cruzó los brazos y respiró profundo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que reconstruir una cultura no es cuestión de días, ni de discursos. Pero también sabía algo más importante, que no estaba solo, que ahora tenía de su lado a las personas que realmente importaban, aquellas que levantaban los muros, las que cocinaban, limpiaban, organizaban, aquellos que siempre estuvieron ahí. Aunque nadie los mirara, nunca más volverán a ser invisibles, se prometió a sí mismo. Y entonces volvió a mirar el dossier que había puesto sobre la mesa semanas antes, el que contenía las pruebas, el que usó para despedir a Marcelo. Lo cerró lentamente y lo guardó, porque ahora comenzaba una nueva etapa, una donde ya no hacía falta demostrar quién era porque ya lo había demostrado con hechos. Porque ahora todos sabían que el hombre
con las manos marcadas por el trabajo. Era también el líder con el corazón más firme que jamás había tenido la empresa IN. Y mientras bajaba por el pasillo principal, saludando a cada trabajador por su nombre, dejó una frase en el aire: el poder no viene de un título, viene de la integridad de la empresa y de jamás olvidar quién fuiste antes de llegar a donde estás. Joaquín lo entendió, lo vivió y lo compartió, porque esta no es solo una historia de empresas y despidos, es una historia de justicia, de volver al origen, han de mirar a los ojos a quienes hacen posible nuestros sueños y decirles: gracias.